a través de su palabra. Oramos al Señor. Padre querido, Dios de misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan maravillosa que tú nos has dado de poder estar en tu casa. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a través de las Sagradas Escrituras y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciban un saludo, iglesia, de el distrito de Villaverde. Ellos me prestaron hoy para acá, ¿verdad? Dicen ellos. Y mandan un saludo. Así que les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos han escuchado hablar en algún momento o han escuchado el término el tiempo de gracia? ¿Quién ha escuchado eso en algún momento? El tiempo de gracia. Era un tópico del que se hablaba, y en algún momentito van a tener alguna proyección ahí en su pantalla. Era un tópico del cual se hablaba mucho anteriormente, pero que no siempre era tal vez enfocado de la mejor manera. Yo no estaba en esos tiempos en la iglesia, pero escuchando testimonios de personas que sí estaban, les oigo hablar de momentos en que alguien iba a hablar del cierre de gracia o del tiempo de gracia y hacía la famosa pregunta, el tiempo se acabará primero por los vivos y si ya pasó tu nombre. Y usted se iba de la iglesia asustado, preguntando, ven acá, y si yo estoy en la iglesia y ya la gracia se cerró para mí, y si yo estoy aquí luchando y el tiempo se acabó, y si el pecado que yo cometí ayer ya no me va a ser perdonado porque la gracia se terminó para mí. Y usted se iba a de la iglesia con duda, con inquietud. Y yo quisiera hoy que juntos veamos este tema de la gracia de Dios, cómo funciona, qué es, qué implica que la gracia de Dios se termina. Es cierto que yo puedo estar orando al Señor, buscando su perdón, y Dios desde el cielo va a decir, ya no hay más gracia para ti, se te acabó, ya se cerró el tiempo, no te escucho. ¿Es así como funciona la gracia de Dios? Espero que al ver este tema a la luz de la Biblia podamos hoy salir de aquí no con dudas, sino esperanzados en que la gracia de Dios está disponible para nosotros y que salgamos con la decisión firme de tomar esa gracia y aprovecharla ahora que está disponible. Amén. Les invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. ¿Alguien trajo su Biblia a la casa de Dios en esta mañana? Levántela, por favor. Quien la tenga ahí, si la trajo en la Biblia, en el celular, pero que usted tenga la Biblia ahí, por favor. Y vaya conmigo a Apocalipsis 15:8. Apocalipsis 15:8. Dice la palabra de Dios. Y el templo se llenó de humo por la gloria de ¿quién? De Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido, ¿qué cosa? Las 7 plagas de los 7 ángeles. Este pasaje, amados, sería como la base bíblica para hablar del cierre de gracia. ¿Por qué? Trasladémonos un poquito al Antiguo Testamento. Cuando alguien pecaba, cuando alguien cometía una falta, ¿cuál era el proceso? Ustedes saben eso más que yo. ¿A dónde debía ir? A las 9 de la mañana. Al santuario. Y si no, volver ¿a dónde? A las 3 de la tarde. 2 veces al santuario. ¿Y a qué iba al santuario? A llevar el sacrificio, expiación por su pecado. ¿Y qué pasaba si un israelita se levantaba y cuando iba el santuario estaba cerrado? ¿Qué significaba eso en la mente de un israelita? Ese día no hay perdón, porque el perdón no ocurría en la carpa. Dios había dicho, el que se quiere encontrar conmigo va a venir ¿dónde? Aquí al santuario. Y tienen que venir. Si alguien ese día decía, ay, me levanté tarde, me levanté a las 10, no voy a hacer el sacrificio. No podía hacer eso. Por eso había 2 horarios. Pero asimismo, si el templo se cerraba, si el santuario en este tiempo, que era el templo del desierto, estaba cerrado, para un israelita eso era un caos. Porque eso significaba, no hay perdón. Cuando un pueblo venía, la mayor maldad que le podía hacer Israel era llevársele el arca. Porque ¿qué yo decía? Se fue Dios del medio del pueblo. Ya Dios no está aquí, no hay perdón, no hay gracia, no hay nada. Y ahora Apocalipsis está diciendo y está presentando una escena en donde la gente no puede entrar al templo. ¿Qué significa eso entonces?
que durante ese tiempo de las plagas no hay qué cosa, no hay intercesión, no hay perdón. A eso es lo que nosotros le llamamos el cierre del tiempo de gracia. ¿Estamos bien hasta ahí, familia? Vamos bien. Ahora, hablar, para hablar de que la gracia se termina, primero nosotros deberíamos comprender qué cosa, qué es la gracia, cómo funciona, cuándo empieza, por qué la necesitamos. Romanos 5:12 nos ayuda a entender esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos, ese pasaje dice que nosotros tenemos un problema. Y ese problema se llama pecado. Hay una separación entre Dios y el hombre. No podemos acercarnos a Él. Si no fuera por la gracia, por su misericordia, todos seríamos consumidos. Y hay una imagen ahí que no sé qué tanto usted puede verlo, ¿verdad? Por la claridad, pero está presentando dos montañas. De un lado está el ser humano, en el otro está Dios, pero hay un precipicio en medio que se llama ¿quién? Pecado. El pecado no permite que el ser humano se acerque a Dios. Y yo le muestro eso en un sentido práctico. Alguien en algún momento de alguna caída, algún fallo a Dios, usted ha ido a orar y se siente como que Dios no le escucha. ¿Le ha pasado eso? Que usted dice, estoy arrodillado, estoy repitiendo la palabra, pero yo no siento presencia entre Dios y yo. De ahí, y lo estudiamos esta semana, que Jesús en la cruz del Calvario, cuando todo el peso de la humanidad cae sobre él, se siente lejos del Padre. ¿Y qué dice? Estaba en nuestra lección. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ustedes que saben arameo, ¿qué fue que dijo? Elí, Elí, lama sabatani, ¿verdad? Y algunos decían, está llamando a Elías. Porque él sintió el peso y dijo, pero Dios mío, yo nunca había sentido esta distancia entre el Padre y yo. Se siente lejos. El problema del pecado es ese, que nos separa de Dios, nos aleja de Él, no permite acercarnos. Para solución de ese problema, y en la siguiente imagen ustedes van a ver, Dios ideó algo. Dios ideó lo que llamamos, ¿qué cosa? Gracia de Dios. Y la gracia la he ilustrado aquí como una cruz. Adelante, sierva, ponga la siguiente. A ver. Como una cruz que sirve de puente. Adelante, adelante. Hasta que usted vea la cruz en el dibujito. Mire, como una cruz que sirve, ¿qué cosa? De puente entre los dos, entre las dos lomas. Lo que hace la gracia divina es que a un pecador como yo, que no puede acercarse a Dios, la gracia dice, ven, ahora puedes acercarte. Romanos, Efesios capítulo 2, versículo 8 lo dice así. Porque por gracia soy, ¿qué cosa? Salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de vosotros, pues es, ¿qué cosa? Un don de Dios. La salvación, amados, no depende de ti. Aunque nos gusta creer que sí. Nos gusta pensar que depende de nuestras obras, de nuestras decisiones. No, no, no. La gracia de Dios, la salvación, fue puesta como regalo. Y el tomarlo es solo ir y la tienes. Por eso va a decir Pablo en Hebreos 4:16, acerquémonos pues ahora confiadamente al trono de la gracia. Note que antes no podíamos llegar a Dios, pero ahora Dios dice, vengan, acérquense. Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. La gracia es el puente, amados. Es el puente para nosotros llegar a Dios, para acercarnos a Dios. Sin la gracia, ninguno de nosotros podemos acercarnos, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecamos, amados? Dígale a del lado, eso te incluye a ti y a mí también, dígale eso. ¿Cuántos es que pecamos? Todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos derecho a acercarnos a Dios. No tenemos derecho ni siquiera de pararnos de lejitos. No, 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 no hay forma. Pero la gracia dice, ustedes que estaban lejos, ahora vengan, acérquense al trono de la gracia. Lléguense a Jesús, tengan contacto con Él. Acérquense, acérquense a Él. Hay una porción de la sierva de Dios, el espíritu de profecía, ¿verdad? Yo pregunto, ¿alguien cree aquí en el espíritu de profecía? Yo pregunto, usted y yo cuando nos bautizamos levantamos la mano y dijimos entre nuestros 23
acápites que leímos ahí, uno de ellos decía que creemos en el don profético. Y nuestra creencia número 8 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que los adventistas, ¿qué cosa? Creemos en el don profético. Y si usted tiene dudas sobre eso, hable con su pastor, hable con un líder, busque a quien usted entienda que le pueda ayudar, pero esa es una creencia principal, pilar de esta iglesia. Y por eso, aunque la Biblia es nuestra fuente de fe, autoridad, de creencia, es importante que nosotros, cuando nos acercamos al don profético, lo hagamos también con reverencia, con respeto. Escuche que dice la sierva de Dios en un libro llamado La Educación. ¿Alguien ha escuchado ese libro? La página 63. Escuche bien. El pecado no solo nos aparta de Dios. ¿Qué cosa? No solo nos aparta de Dios. Ok, ahí está la cita. Sino que, ¿qué cosa? Destruye en el alma humana el deseo y la actitud para conocerlo. ¿Usted está escuchando eso? No es que solo el pecado me aleja de Dios, me aparta de Él, sino que en mí quita el deseo incluso de conocer a Dios. Es por eso que cuando usted va a hablarle de Dios a alguien, la gente a veces se le esconde. ¿Le ha pasado? No es culpa de ellos. ¿Quién está haciendo eso? El pecado. ¿Qué más dice? La misión de Cristo consiste entonces en ¿qué cosa? En deshacer las obras del mal y las obras del pecado. Esa obra del pecado en nuestra vida que nos aleja de lo que Jesús Cristo hace, es ahora venir y cambiar eso. Es cambiar la actitud. Ahora, ¿cuál sería el problema si esa gracia, que ya aprendimos que qué es la gracia? Ese puente que nos acerca a quién. Y estábamos lejos de Dios por culpa de quién? Del pecado. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso está fácil de entender. Imagine ahora cuán problemático es hablar de que ese puente que nos acerca a Dios ya no está ahí. Decirle a un ser humano que eso que nos permite acercarnos al trono ya no existe, que se acabó ya, que no hay más tiempo. Que a alguien se le acabó la gracia. ¿Usted entiende el problema? Cuando nosotros hablamos de cierre de gracia, estamos hablando de la perdición del alma humana, del ser humano. Estamos hablando de no oportunidad, estamos hablando de no retorno, estamos hablando de no chance de perdón, de salvación. Por lo tanto, ¿creen ustedes que es un tema al que deberíamos dedicar atención? Estamos hablando de nuestra salvación. Cuando nosotros hablamos de gracia, yo quiero que usted entienda que estamos hablando, líderes, de una gracia ilimitada, pero de un perdón limitado. Voy a repetir eso. La gracia es como, la gracia de Dios no se acaba. Lo que es limitado es ¿qué cosa? El tiempo de perdón. Y usted va a ver por quién es limitado. No es limitado ni siquiera por Dios. ¿Y qué está diciendo el pastor? Usted va a ver eso. Usted va a ver eso. ¿Por qué hablamos de gracia ilimitada? Usted conoce el pasaje. Porque donde abundó el pecado, dice Romanos 5, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Entonces, mi pecado no puede limitar la gracia de Dios, porque lo que la Biblia está diciendo es lo contrario, que mi pecado, gracias querido, que mi pecado, cuando se encuentra la gracia con él, dice, hay mucho pecado, traigan más gracia, ¿sí o no? No es lo que está diciendo la Biblia. Donde había mucho pecado, había ¿qué cosa? Más gracia. Ahora, el versículo después va a decir, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera. Pero cuando el pecado está ahí y estamos dispuestos a pedir perdón, la Biblia dice, hay gracia suficiente para perdonar todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de qué cosa? De toda maldad. ¿Es una buena noticia para alguien eso? Cuando estamos dispuestos a ir al Señor, Él está dispuesto a perdonarnos. Siempre. ¿Cuándo entonces podemos hablar nosotros de un cierre de gracia? Yo quiero que usted vea conmigo qué está sucediendo en la tierra, en el escenario en la Biblia en donde la gracia está cerrada. Escuche bien. Cuando las plagas están cayendo,
Porque a veces cuando nosotros hablamos del cierre de gracia nos imaginamos esto, un panorama en donde un ser humano viene donde Dios y le dice, Padre, perdóname, ¿verdad? Y Dios está allí en el trono y dice, bueno, hay un problema, Pablo. Se acabó el tiempo ya, no hay chance. Y el ser humano dice, pero perdóname. No, es que no hay tiempo ya. Ya se acabó, se cerró el tiempo ya. Si esto es así, hay un problema con ese Dios que estamos presentando. ¿Cómo está el ser humano a los cuales esa gracia se les cerró? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo están actuando? La Biblia nos deja ver eso. Vamos juntos, por favor, Apocalipsis 9. Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 al 21. Y aunque va a estar en la pantalla, yo me gustaría que alguien, por favor, me ayude a leerlo. Alguien que lee el 20 y otro el 21. Ustedes dos, 20 y 21. Por favor, adelante con el 20, mi querido. Apocalipsis 9, 20. Y entonces Pablo leería el 21. Ajá. Mm, ajá. ¿Qué es lo que dice el 20? Cae la plaga y ¿qué hacen la gente? Padre, perdónanos, ya no mande más. Eso es lo que dice. Ni aún así se arrepintieron. Y viene la segunda plaga. ¿Y qué dice la Biblia? Y ni aún así se arrepintieron. Y viene la tercera plaga. ¿Y qué cosa? Ni aún así se arrepintieron. Pero tal vez en el 21 va a cambiar la cosa. Vamos a ver, Pablo. Ah, caramba, mire cómo arranca Pablo. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que dice el pasaje? Se arregló la cosa. Y si usted sigue leyendo el capítulo 9, se va a repetir de manera constante que mientras las plagas caen, el ser humano, ¿qué cosa? No se arrepiente. Por eso no hay gracia para ellos, porque no la quieren. Dios es como que imagínese que yo vengo aquí y cuando yo voy entrando por esa puerta, la madre que está aquí, esta madre tan bella, ¿cómo es su nombre, madre? Su nombre. Ana Orquídea. Yo vengo entrando y que la hermana Ana Orquídea me extiende la mano para saludarme. Y yo me quedo mirándola así con las manos en los bolsillos. Y la madre tiene, ¿verdad?, la mano extendida y yo con mis manos en los bolsillos. Llegará un momento que ella va a hacer, pero retiró la mano porque no quiere saludarme. No, retiró la mano porque a quien ella quiere saludar, ¿qué cosa? No le interesa. Dios ha extendido la gracia y le dice al ser humano, ahí está. Y el ser humano, ¿qué cosa? Dice, acabamos de leer, no se arrepintieron, no quiere la gracia. Y Dios, pero toma la gracia que ahí está. Y el ser humano, ¿qué cosa? Llega un punto en que Dios dice, ya lo que querían la gracia, ya la escogieron. Y este grupo que está aquí no la quiere. ¿Qué hago con la gracia? Retiro la gracia. ¿Usted está entendiendo el panorama? No es un Dios que está diciendo desde el cielo, ya, aquel grupo quiere, pero ya no hay para ellos. No, es un Dios que está mirando desde el cielo y dice, nadie más quiere lo que ofrezco. Retiro mi gracia entonces. Y dice la Biblia, ni aún así ellos se arrepintieron. Eso es penoso. La Biblia atestigua, y tenemos ejemplo, vamos a ver en un ratito, que hay personas, y el Espíritu de Profecía lo menciona también, que a diario para ellos cierra la gracia. Pero otra vez, tenga claro, no es porque Dios no quiere salvar a esa gente, es porque esa gente ya no quiere ser el salvado por Dios. Y Dios no viola la voluntad humana. Mire cómo lo diría la sierva de Dios. Va a estar la cita ahí en la pantalla para ustedes. Escuche bien cómo dice. Y voy a dar siempre las citas, ¿verdad? Para que usted pueda anotar ahí. Patriarcas y Profetas, página 86. Escuche esto, esto para mí esto es doloroso. Cada hora, ¿cuándo, familia? Cada hora. Aquí estamos de las 9 de la mañana, medio. En esas horas, cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Es que la misericordia no está ahí. No, la misericordia es para siempre, dice la Biblia. Pero algunos
llevan a un nivel de cauterización de su conciencia que ya se han ido, ¿qué cosa? Más allá de la misericordia. La misericordia intenta alcanzarle, pero ellos se han ido tan lejos, ¿qué cosa? Que la misericordia ya no les alcanza. Para esa gente, ¿qué pasó con la gracia? Se cerró. Pero es porque ya no hay más gracia para dar. La gracia está ahí. Es porque ellos se han ido tan lejos que ya la gracia, ¿qué cosa? No les alcanza, no les interesa. ¿Ustedes recuerdan algún personaje así de la Biblia que se fue tan lejos que la gracia ya como que no? ¿Alguien me pudiera mencionar algún personaje? Judas, Saúl, ¿quién más? Persona o grupo de personas. Caín, ¿quién más? Ananías, Zafira, los antediluvianos, ¿verdad? Uno de los personajes que hablamos del diluvio. La sierva de Dios dice, se cerró la gracia para ellos. Pero cuando usted lee en Patriarcas y Profetas, ellos no estaban ahí adorando afuera. Era ábrame y querían quemar el arca. Sí, lo mismo los constructores de la Torre de Babel. ¿Qué pasa si Dios abre la puerta de esa arca? Se va a Noé con toda la familia, porque los que estaban afuera estaban violentos, poseídos por el enemigo. Y Dios, para proteger a los que están dentro, ¿qué tiene que hacer? Cerrar el arca. Cuando Dios cierra la puerta de la gracia, no lo hace por odio a los que están afuera, lo hace por amor a quienes, a los que están adentro. Alguien dice gloria a Dios por eso. Cuando Dios decide cerrar la puerta de su gracia, lo hace por misericordia a nosotros. Lo hace porque nos quiere proteger. Lo hace porque quiere mantenernos a salvo. Una de las grandes preguntas sobre el tema de la gracia, yo creo que hasta aquí vamos entendiendo bien, ¿verdad? La gracia la necesitamos para ser salvos. La gracia está disponible, pero llegará un momento en donde Dios, si tú ya llega un punto que la rechazas y no la quieres, Dios dice, ¿qué cosa? Pues yo retiro mi gracia, yo cierro mi puerta y protejo al que sí la quiso. Ahora, una de las preguntas que siempre viene a la mente de la gente es, ¿cuándo se cerrará la gracia? ¿Cuándo esto ocurrirá? Porque la sierva de Dios, evento de los últimos días, el conflicto de los siglos también lo menciona, habla de que el cierre universal de la gracia, porque dijimos que a diario se cierra, ¿verdad? Para diferentes personas que toman sus decisiones, pero ese momento que describe Apocalipsis en que se retirará, ocurrirá, empezará por los vivos, dice la sierva de Dios. Ahora, la pregunta es, muchos dicen, ¿y cuándo es esto? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo sucederá? Esa es la pregunta que está ahí en sus pantallas. Apocalipsis 3:7 dice algo interesante. Antes de hablar de ese famoso cierre, alguien que lo pueda leer, va a estar en las pantallas también. Apocalipsis 3:7. Adelante, líder, por favor. Perdóneme. 7:3. Discúlpeme. Volteé los números ahí. 7:3. Ok. Gloria a Dios. Miren, ese pasaje que está ahí habla del sellamiento. Yo le voy a decir algo a usted. Bien, porque voy a decir bien dominicano. Cuando ocurre el cierre de la gracia, a nosotros no nos importa. ¿Qué cosa? Lo que nos importa es lo que dice ese pasaje. Que antes de que esa gracia se cierre y venga la destrucción, Dios va a apartar a los que le pertenecen. Dios va a sellar a los que son suyos. De manera que usted no tiene que estar investigando fecha, que cuando ocurre. Agradezca a Dios y gócese en que antes de que ocurra, Dios va a apartar a los que son de Él. Dios va a apartar a su gente y dirá, estos son míos, no me lo toquen. En el 15 viene el cierre. Pero antes de que esto ocurra, Dios ya ha dicho, ¿qué cosa? Esta gente, ¿qué cosa? Esta gente son mías. Esta gente son apartadas para mí. A Elena de White le preguntaron en algún momento cuándo ocurriría esto. Y mire que ella les respondió. Y es lo último que trato en esta mañana. Adelante, hasta, creo que es la última. Adelante, la siguiente. Ahí. Ok, miren. En Eventos de los Últimos Días, página 193. Alguien le preguntó, porque a la sierva, ¿verdad?
Tenemos a Elena de Guay aquí, vamos a aprovechar, vamos a preguntarle esos detallitos que nos tienen curiosos. Lo mismo que Jesús. Cuando Jesús hablaba del tiempo del fin, ¿qué le decían? Señor, ¿y cuándo va a ser esto? Y el Señor les decía, ustedes no tienen que ver con eso, a ustedes no les interesa, no les conviene, no tienen que saber los tiempos, la sazón, olvídense de eso, vean las señales, dejen de estar calculando fechas, ¿ok? Y a Elena de Guay le preguntaron, alguien quería aprovechar que tenía Elena de Guay ahí, yo tal vez hubiese hecho lo mismo. Y le escribe, doñita, ¿cuándo es el asunto? Díganos para estar listo. Y ella dice, me han llegado cartas, evento de los últimos días, página 193, me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar. A mí me encanta Elena de Guay. Yo amo a esa doñita. Mi esposa no se pone celosa, gloria a Dios por eso. A ella le hacen una pregunta y ella dice, lo que me está preguntando no te tengo respuesta, pero tengo esta respuesta para ti. ¿Cuál es la respuesta que ella le da? Escuche bien. Que ahora es el tiempo de trabajar mientras todavía dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. ¿Usted sabe lo que le está diciendo la doñita? Ahora hay gracia, aprovecha ahora. Deja de estar preguntándote cuándo se va a acabar. Preocúpate por qué cosa, porque ahora hay. ¿Y de dónde sacó eso Elena de Guay? ¿Se lo inventó? No. La Biblia dice eso. Hoy es el día de buenas nuevas. ¿Qué cosa? Hoy es el día de salvación. Si escucha hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. La Biblia nunca se centra en el mañana en términos de salvación. Para lo relacionado a la salvación, el día que importa bíblicamente hablando es cuándo. Es hoy. Para la gracia, para el perdón, el día que importa es cuándo. Es hoy. La gracia, amados, todavía está disponible para nosotros. Y la señal grande de eso es que tú todavía sientes el dolor por el pecado. Es que tú todavía te sientes mal cuando le fallas a Dios. Es que tú todavía cuando resbalas, sientes caramba, he fallado, voy donde Dios y pido perdón. Mientras eso está ocurriendo en tu corazón, hay una bonita señal porque te está diciendo qué cosa. Todavía hay gracia para ti. Todavía hay perdón. Todavía hay misericordia. Amados, el cierre de gracia va a ocurrir. La Biblia lo dice. Eso es bíblico, eso está ahí. El espíritu de profecía habla de eso. Pero nunca al hablarlo se enfoca en el tiempo, en el cuándo, en el cómo. Siempre la Biblia, la sierva de Dios va a enfocarse en que necesitamos aprovechar la gracia mientras todavía está disponible. Si es cierto lo que la Biblia presenta, y yo creo que es así, más de 2 o 3 de nosotros, posiblemente la mayoría, si no todos, habrá fallado a Dios en la semana que pasó. Lo habrá hecho en el día de ayer, quizás hoy. Tal vez vinimos a la iglesia hoy, elegantes, ahí con cara de ángeles, pero no, Dios sabe que somos todos menos ángeles. Estamos en un proceso de reforma, de transformación. Y Dios va completando ese proceso con su gracia. Es cierto que si hoy Dios nos mirara sin la gracia, estuviera viendo estropajos, sucios, que no pueden acercarse a Él, que darían asco al cielo. Pero gloria a Dios que Él no nos mira así. La Biblia dice que Él nos mira a través del espejo de la gracia divina. Y cuando nos mira, lo que nos dice es, yo jamás me acuerdo de tu pecado, porque lo eché al fondo del mar. Yo no sé cuál es ese pecado del que tú me hablas, yo no sé, que no me acuerdo. Y nosotros vamos donde Él y diciéndole, Señor, mira, es que yo fallé, ¿cómo es que tú me vas a perdonar? Y Él dice, pero perdonarte qué, ¿cuál pecado? No me acuerdo. La gracia de Dios lo ha cubierto y hemos sido limpiados de toda maldad. La Biblia es clara al decir que el enemigo viene como león rugiente, Apocalipsis 12, 2 y 13, buscando a quien devorar. Él sabe que le queda poco tiempo, pero yo doy gloria a Dios porque ese mismo capítulo dice en el versículo 11 que nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. La gracia, su sangre sobre nosotros, limpiándonos de todo pecado y quitando de nosotros toda maldad, atribuyendo sobre nosotros una perfección que no nos pertenecería si no fuera por la gracia de Dios. ¿Eso es buena noticia para alguien, amados? ¿Será que alguien necesita de esa gracia de Dios en esta mañana?
¿Será que alguien dice mientras dura, mientras está disponible, yo quiero aprovecharle en el nombre de Jesús? Yo quiero pedirte que juntos oremos, pero escuche bien, porque creo necesario siempre hacer esta aclaración. Cuando un pastor hace un llamado, es común que nosotros nos levantemos o por no hacer quedar mal al pastor que está ahí adelante, ¿verdad? Déjame pararme para que no quede mal el pobrecito, o porque el de al lado se paró y yo me voy a parar también con él. Yo quisiera hacer un llamado en esta mañana a esta iglesia, pero escuche bien, mi autoestima es demasiado alta, dice mi esposa, así que yo no necesito que nadie se pare para apoyarme, no. Y segundo, la salvación es individual. El que de al lado se para no quiere decir que usted se vaya a parar también. Yo quiero hacer un llamado hoy, pero va especialmente dirigido a alguien a quien Dios le ha hablado en esta mañana, para quien la gracia está disponible y que tal vez se resbaló ayer, esta mañana, la semana que pasó, pero dice, Padre, tú sabes, tú me conoces y tú sabes hasta qué punto me alejé, pero yo doy gloria a Dios porque tú me has dicho hoy que tu gracia es suficiente y yo quiero volver a ti pidiendo perdón, pidiendo restauración y rogándote para que tu gracia me cubra. A esa gente yo quiero verle de pie porque yo quiero orar por ella. Si hay alguien aquí a quien la gracia va a hacer algo importante en esta mañana, por favor ponte de pie porque yo quiero orar por ti. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Será que hay alguien de eso que está de pie? Que está tan necesitado que siente que con quedarse en el asiento no es suficiente y decide venir al altar y acercarse y decir, Padre, yo quiero venir a pedírtelo desde aquí. Por favor, perdóname porque estoy necesitado o necesitada grandemente de tu gracia. ¿Hay alguien así para quien el llamado es para esa persona en esta mañana? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si lo sientes solo así, tú dices, estoy en el asiento pero no es suficiente. Quiero ir al frente, quiero que Dios trabaje conmigo. Pues ven, porque queremos orar contigo. De manera especial aquí, al frente, cercano a Dios. Podemos acercarnos, es lo que dice Efesios, confiadamente al trono de la gracia. Porque ahí en el trono hay oportuno socorro y hay perdón. Vamos a orar al Señor. Podemos arrodillarnos, amados, y acceder hacia el trono del Todopoderoso. Pidamos a nuestro Dios perdón. Jesús habló de dos individuos, amados. Uno de ellos estaba en el templo y le decía al Señor, Padre, gracias porque yo no soy como estos pobres, infelices. No, 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 yo diezmo, yo hago esto, hago aquello. Pero Jesús habló de un segundo que solo alcanzaba a decir, ten piedad de mí, Señor, que soy hombre pecador. Jesús dijo, aquel segundo se fue justificado a su casa. Lo que Jesús necesita de nosotros, amados, es que vayamos donde Él, con corazón sincero, humillado, olvidando el qué dirán, cómo nos señalarán, qué dirá aquella persona que nos vea humillándonos ante el Padre. No, 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 Dios está esperando que vayamos ante Él y sin preocuparnos por nada más, le digamos, Señor, heme aquí, transforma mi vida, perdóname y cúbreme por tu gracia. Vamos a orar al Señor. Padre querido, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra atestigua de que la gracia está disponible para nosotros, de que hay perdón, de que aunque posiblemente veamos el pecado que hemos cometido, la falta, el desliz, el resbalón que hemos cometido, el lodo en el cual nos hemos revolcado, y al mirarlo decimos, esto Dios no lo puede perdonar, pero tu palabra dice que sí, que la gracia es suficiente para perdonar todo pecado. Padre, algunos de tus hijos están en sus asientos, se pusieron de pie al escuchar tu llamado, otros quedaron sentados en sus asientos, algunos han venido aquí al frente en busca, Señor, de un pedido más íntimo hacia ti, porque entendemos que la falta ha sido seria. Padre, perdónanos. Queremos llegar a ese momento del cierre de gracia seguros, seguros de que nuestra vida está escondida en ti. Ser de aquel grupo que levantará las manos al cielo y dirá, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Queremos ser de aquel grupo, Señor, que sin miedo a lo que va a pasar en el futuro dirá, Padre, ven, envíanos a nosotros para proclamar tu mensaje al mundo, porque hemos experimentado tu gracia en nuestras vidas. Quiero rogar por esta iglesia, Señor. Quiero rogar por sus dirigentes, quiero rogar por su pastor.
Que tu Espíritu Santo esté siempre con ellos. Que esta sea una iglesia en donde la gracia de Dios pueda fluir a borbollones hacia la gente. Que pueda ser una luz que ilumine a toda piedra linda. Que cada persona, Señor, que entre en contacto con los miembros y líderes de esta iglesia pueda ser alcanzado por tu mensaje y por la salvación. Padre, que si hay algo en esta iglesia, en cualquiera de nosotros, sus miembros, que necesita ser quitado y perdonado, Padre, lo ponemos delante de ti y con humildad te pedimos perdónanos. Tu palabra dice que si tu pueblo se humilla y ora y busca tu rostro y se arrepiente de sus malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Tu iglesia hoy está delante de ti postrada, pidiéndote que nos perdones si hay detalles que perdonar, que de seguro los hay, Señor, en nosotros. Quita cualquier mancha de pecado y haznos perfectos en ti. Restáuranos, Señor, y ayúdanos a vivir una vida consagrada y en agradecimiento por el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mis amados.